¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en su noticiero Plataforma al Aire. Este día vamos a conversar con la economista Yolanda Gaete, con quien vamos a analizar cómo está la atención en el área de la limpieza en la ciudad capital. Daisy, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy vamos a conversar, como tú nos indicaste, Patti, con una persona que se ha encargado de coordinar toda la limpieza del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias, buenos días. Saludos a todos. Economista, desde el día de ayer se iniciaron ya con la aplicación de las pruebas PCR. Maceo fue una de las primeras instituciones a las que se le realizó este tipo de pruebas. ¿Cómo fue la situación con cada uno de los trabajadores que ha evidenciado hasta la presente fecha la aplicación de las pruebas? Bueno, las pruebas no iniciaron ayer, iniciaron antes de ayer, conforme el compromiso de la comprensión del señor alcalde y del señor secretario de Salud. Las primeras pruebas han sido para el personal de Maceo. El primer día se hicieron 20 pruebas a manera incluso de un poco pulsar cómo va a ser el desarrollo futuro de todas las pruebas que tiene que tomar el municipio. El segundo día hicieron 40, hoy tuvieron alguna complicación, mañana vamos a hacer el resto de pruebas para las personas que están en cuarentena, que es la prioridad nuestra, aquellas personas que ya cumplieron la etapa o terminaron en la fase de cuarentena y tienen que regresar previo efectivamente a la constatación de que tienen o no tienen COVID. Entonces vamos a continuar los próximos días con ese grupo de personas, luego seguramente haremos a las personas que están trabajando, que están todos los días en el espacio público, y seguramente vamos a tener que tomar nuevamente pruebas, por ejemplo, a personas que den positivo y que no presenten síntomas, van a tener que hacerle nuevamente hasta corroborar que efectivamente las personas estén sanas. Economista, ustedes han mantenido realizando su trabajo de manera constante luego de que se evidenció la pandemia aquí en el país y específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo está la evaluación? ¿Cuántos casos positivos han conocido ustedes? ¿Cuántos fallecimientos? ¿Y esto de qué manera terminó afectando a Maceo? Nosotros tenemos 55 casos de contagio, tenemos más de 150 personas dentro del cerco epidemiológico, tenemos 2 fallecidos, tenemos 5 de los 55, tenemos 5 hospitalizados. Dentro de los 55 cabe señalar que también están los 2 fallecidos, los 5 hospitalizados, uno de ellos en terapia intensiva. Para nosotros es un golpe terrible, más allá de que esperábamos los contagios de manera importante. Uno, porque la población nuestra, la población de trabajadores vive en esas zonas donde precisamente hay mayor cantidad de contagios. 2, porque tenemos exposición mayor que muchas de las personas que tienen o realizan otras actividades. Entonces, el contagio era efectivamente de esperarse. Sin embargo, siempre afecta el estado de ánimo, afecta a las personas porque la enfermedad puede generar complicaciones y mucho más cuando hemos perdido 2 trabajadores, tenemos realmente una tristeza bárbara. Más allá de eso, lo único que podemos tener todos los días y despertarnos es con mayores fuerzas, porque a mayor complicación necesitamos más actividad, necesitamos más dedicación y, como le digo, más fuerza para poder sostener la operación. Lo único que no podemos dejar hacer nosotros es dejar caer la operación, tenemos que levantar los residuos todos los días y esa sola obligación y sola responsabilidad con la ciudad de Quito nos debe generar a nosotros todas las ganas para seguir trabajando más allá de las adversidades que estamos viviendo. Ingeniera,
Ha sido un momento muy importante para la entidad a la que usted representa. ¿En este momento se está realizando alguna recolección de tipo diferenciado o no está existiendo este protocolo? ¿No ha habido un poco de educación para los ciudadanos para que sepan cómo sacar la basura? Bueno, nosotros suspendimos la recolección diferenciada. Maceo hace la recolección diferenciada en 21 barrios de la ciudad de Quito. ¿Por qué suspendimos? Porque las personas que luego hacen la separación final, la comercialización, son personas que no tienen relación de dependencia con ninguna de las instancias municipales, son personas naturales, los que les llamamos recicladores de base. No podemos, en consecuencia, fomentar que las personas estén en el espacio público que no cumplan con las disposiciones del COE. Si ya nos toca a nosotros estar todo el día y todos los días, no podemos de alguna manera permitir que las personas que deben estar dentro de sus viviendas salgan. Por eso suspendimos las actividades. Sin embargo, de ello hemos insistido a la población de Quito que continúe con la separación de residuos sólidos, que permite ello, más allá del trabajo y el espacio que ocupan estos residuos dentro de las viviendas, significa que estas personas que ya por mes y medio, 2 meses casi, sí, ya vamos a tener 2 meses de confinamiento, estas personas que no han tenido ingresos, una vez que retornen o retomen sus actividades, puedan de alguna manera equilibrar los ingresos. Tenemos que preocuparnos no tan solo por las condiciones sanitarias, sino también por las condiciones económicas de las personas que de alguna manera tienen relación con Emaceo. Economista, uno de los puntos fundamentales es que los trabajadores cuenten con todo el material y equipo de bioseguridad. ¿Emaceo cuenta con todo este tipo de material y qué tipo de horarios están aplicando en la actualidad ante la presencia del COVID-19? Bueno, en cuanto al material, antes de que empezara o se declarara el estado de emergencia, nosotros ya empezamos a tomar las precauciones del caso, especialmente con lo que era la desinfección. Proveímos a cada trabajador de dotaciones de gel, de alcohol, instalamos en todas las edificaciones nuestras estos insumos para que la gente tenga el mayor de los cuidados y sobre todo vaya adquiriendo la práctica de desinfectarse las manos. Las mascarillas que habían en la empresa de alguna manera respondían a las especificaciones técnicas y a los acuerdos que hicieron los trabajadores con la anterior administración. Apenas se declaró la pandemia, nosotros hicimos un proceso para dotarles a los trabajadores, más allá de las especificaciones, hacerles un cambio diario de mascarillas. Anterior a eso ya tenían gafas. Hicimos también una compra de guantes. Hemos dotado adicionalmente, adicional a las gafas, de visores o de protectores faciales, porque no siempre se acostumbran. Hay que recordar que la actividad nuestra no es como la actividad de un agente de tránsito, como la de un médico que de alguna manera no tiene esa actividad intensa. La actividad nuestra significa o caminar 3, 4 kilómetros con unos implementos pesados, con una escoba que realmente no es la escoba que estamos acostumbrados nosotros a manejar, una pala que no es la pala doméstica, más fundas, más ir alando la basura. Y en el caso de la recolección es mucho más fuerte porque significa correr 15 kilómetros diarios detrás de un recolector y levantar más o menos 5.000 kilos diarios. Entonces los implementos que normalmente le sirven al resto, a nosotros no, nos generan realmente complicaciones para respirar. Imagínense recorrer con una mascarilla N95, le falta el aire. Luego de eso las gafas se empañan. Utilizar el gel es complicado, los guantes no es que nos permiten mantener las manos limpias, son guantes anticortes. Si no utilizamos ese tipo de implementos, mañana pasado, la gente que bota vidrios, resulta, o cualquier elemento cortopunzante, resulta que un trabajador nuestro termina cortado, y este rato llévelo a una casa de salud, es básicamente imposible. Entonces, hemos cuidado de darles todos los implementos. Estamos adicionalmente a aquellas medidas que son las recomendadas por la
el COE, por las organizaciones internacionales, estamos adoptando otro tipo de medidas, como por ejemplo los trajes de seguridad, que no son bioseguridad para nosotros, sino son seguridad. ¿Por qué razón? Porque quienes usan ese implemento son la gente que hace desinfección. ¿Y para qué los usan? No para no contagiarse del COVID, sino para aislarlos de las sustancias químicas que generan problemas de piel, enfermedades de piel o en las mucosas, ojos, nariz, boca. Entonces tenemos que cuidarlos. Sin embargo, reconocemos también que como este es una enfermedad o este es un problema sanitario que no va a terminar en mayo, que no va a terminar en junio, probablemente y con seguridad se extienda todo el año, es un tema que va a requerir mantener la moral en alto de los trabajadores. Es decir, no solo la salud física, sino la salud emocional. Y en esa medida la gente no solo tiene que estar segura y sentirse segura, y no estamos escatimando ningún tipo de esfuerzo para que ello ocurra. Si el traje les da la sensación de seguridad, les vamos a dar el traje. Les dimos la pantalla para los que aquellos que no pueden utilizar las gafas se sientan igual seguros, y para los que efectivamente no, para los que aquellos que necesiten el protector lo usen, y para aquellos que simplemente no puedan utilizar las gafas también las reemplacen. Entonces, no hay esfuerzo que no estemos haciendo. Hemos disminuido el tiempo de rotación, por ejemplo, de los guantes. Estamos desinfectando en todas las jornadas, mañana, tarde, noche, madrugada, los vehículos, nuestras instalaciones. Estamos haciendo, para nosotros es fundamental tener control respecto del estado de salud de los trabajadores. Hemos activado a tiempo completo el personal médico, lo hemos incrementado, hacemos tomas diarias en todos los turnos de temperatura de los trabajadores. Estamos haciendo control de personal a fin de garantizar también que en la ruta estén seguros. Hemos reprogramado las actividades, hemos abierto, centros de operación nuevos, de tal manera de evitar la concentración de personas, y hemos desplazado el lanzamiento de los servicios en diferentes horarios para que también la gente no esté hacinada y no exista un mayor problema de contagio. Entonces, estamos también analizando qué medidas adicionales tomamos en el transporte institucional, es decir, el transporte desde la institución a los hogares y viceversa, para mantener un alejamiento adecuado. Estamos asistiendo a las familias que han sido, digamos, que están afectadas por la muerte de sus familiares, por los accidentados, porque no solamente tenemos problemas de fallecidos por COVID, tenemos en esta época incomprensiblemente gente que está manejando como loca, que se estrella contra los vehículos, contra los bienes de maseo que están en el espacio público. Tenemos un caso muy serio que fue publicado en medios de comunicación. Un trabajador nuestro fue aplastado contra un recolector y estuvo en unas condiciones, sí, en condiciones delicadas, y de todo eso nos tenemos que encargar todos los días. Es importante la recolección que ustedes están realizando en los centros médicos como hospitales. ¿Qué tipos de acciones están tomando? ¿Qué tipos de protocolos tienen las personas que realizan la recolección en los hospitales donde hay personas que están utilizando muchos de estos implementos y personas que están contagiados de COVID? La recolección de residuos hospitalarios o peligrosos no es una actividad que la haga EMASEO. Esa es una actividad que es de absoluta responsabilidad de la empresa de gestión integral de residuos sólidos, es decir, la que hace el tratamiento o el manejo del relleno sanitario en el INCA. Entonces, nosotros no tenemos ninguna intervención en ese aspecto. Economista, usted indicaba que han adquirido todo tipo de equipos de bioseguridad y seguridad en sí para todos los trabajadores de la empresa. ¿Cuál es el presupuesto con el que ustedes cuentan y seguirán contando? Porque, como usted ha indicado, la presencia del COVID-19 va a durar hasta fines e inicios del próximo año, según ha indicado el mismo alcalde. Así es, y no sabemos cuándo el próximo año, porque hay opiniones y opiniones respecto de cuándo podremos tener una vacuna y además una producción masiva hasta que llegue al país. Ojalá sea el menor tiempo posible. Yo creo que esta crisis nos cogió desprevenidos a todos, nadie la tenía en mente.
En esa medida, el presupuesto que nosotros teníamos para seguridad es la usual, la que veníamos con un incremento, sí, en este año, pero que de ninguna manera se acerca a lo que necesitamos, que es lo que hemos hecho. Además, sí me permito decir que la empresa Maceo seguramente es la más afectada en términos monetarios adicionalmente por ello. ¿Por qué razón? Porque el personal nuestro está todo el día, todos los días en la calle. No tenemos, los carros no se manejan solos, no se manejan a través de un sistema informático, la basura no se recoge sola, entonces la empresa está, a diferencia en general del sector público, con su capacidad completa. Solo para ponerle una cifra, nosotros tenemos ya en esta crisis entregado, porque el recambio es diario, insisto, tenemos un consumo de más de 40.000 mascarillas, si mal no recuerdo, ya estamos en las 50.000, imagínense, lo cual es una cantidad enorme. El presupuesto para ese propósito, si mal no recuerdo, eran $80.000 para todo el año. En la compra que hicimos solamente para la pandemia ya superamos ese valor por dos razones, porque el cambio que se preveía antes de la crisis eran 2 mascarillas por semana. Este rato estamos hablando de una mascarilla diaria, eso significa más de 7.000 mascarillas a la semana, y nos incrementó. Y súmele a ello el incremento de precios que a nosotros sí nos ha afectado terriblemente, y frente a ello tenemos realmente la impotencia de no poder hacer nada. Pagamos sobre los $5 por cada mascarilla, cuando antes de la crisis esa mascarilla estaba alrededor de $1. Podíamos no hacerlo y dejar morir o contagiarse a la gente, no. Pero claro, no tenemos frente a ello posibilidades de control de mercado. Lo que sí hicimos fue inmediatamente, mirando que no conseguíamos ni la cantidad ni por el precio, un precio justo, enviamos comunicaciones al Ministerio de Gobierno y al CERCOP poniéndoles en conocimiento de esta situación y pidiendo además que hagan realmente un control, porque no es justo que pseudoempresarios se estén beneficiando de una manera realmente inhumana de esta crisis, porque eso pasa con las mascarillas, eso pasa con los guantes, eso pasa con los trajes, eso pasa con estos visores, pasa con el alcohol, con el gel, con absolutamente todo, y es un tema que nosotros tenemos que ocupar todos los días. Entonces, creo que alguien debe tomar acciones, porque el mismo problema que tenemos nosotros seguramente tienen los hospitales, tienen las empresas que van a iniciar actividades comerciales, tiene el sector público y tiene el sector privado, y estas mascarillas no se pueden tener. Bueno, en este caso, esta es una mascarilla de cirugía, no se puede utilizar 2 días, pero en el caso de nuestros trabajadores no pueden usar. Entonces, ¿qué tipo de mascarillas utilizan ellos, economista? ¿Las N95 o cuáles? N95 son las que compramos. Sin embargo, recuerde que el COE emitió una resolución indicando que esas mascarillas son exclusivamente para el personal de salud, es decir, ya no las podemos comprar, tenemos que comprar mascarillas que les brinden la seguridad necesaria. Este rato mascarillas importadas no se consiguen y los precios son realmente abusivos. Estamos mirando qué podemos hacer, si acudir a mascarillas nacionales o comprar las mascarillas que son que no son intercambiables, son estas máscaras que cubren el rostro con filtros. Esa es una sola inversión que estamos pensando hacer, pero tampoco estamos consiguiendo la cantidad necesaria para hacer una adquisición inmediata. Entonces, nos topamos todos los días con esos inconvenientes. Con las fundas, no conseguimos fundas para recoger la basura producto del barrido, y resulta que nos dicen, por ese precio ya no le puedo vender, le bajo la densidad de las fundas. Es decir, estamos realmente en unas condiciones de mercado leoninos para la gente que necesita surtirse de implementos para garantizar el servicio o la salud de nuestros trabajadores.
Es importante todo lo que nos está comentando, el tema de mascarillas, de fundas y de insumos que se necesita, como usted dice, para prestar el servicio correspondiente. ¿No han tomado en cuenta con las otras entidades, como con Quito, empezar a realizar mascarillas específicamente para este tipo de personal y dinamizar la economía del país y por ende la economía de Quito consumiendo productos nacionales? De hecho, estamos, los procesos que estamos arrancando, esa ha sido la disposición, por ejemplo, los trajes antifluidos, la disposición es que sean trajes nacionales, siempre y cuando también cumplan las seguridades necesarias, los estándares, no necesariamente los productos que están siendo fabricados acá cumplen la normativa. Necesitamos no solamente un registro sanitario, una norma INE, si mañana algún trabajador por efectos de una mascarilla que no guarda la seguridad y se contagia, la responsabilidad es nuestra. Entonces tenemos que cumplir estrictamente las normas, evidentemente dentro de ello dando preferencia a los productores nacionales, pero tenemos que tener mucho cuidado porque también hay gente que quiere vender lo que sea y a cualquier precio. Una mascarilla nacional está carísima. También hay que entender que ellos, el productor nacional, ni siquiera ya tiene la disponibilidad de las telas. Hay dificultades para conseguir telas. Entonces estamos en un escenario en general como país muy complicado. Si el escenario se está presentando así, economista, no sé si han conversado con el señor alcalde para que haga acercamientos con el Ministerio de Salud y de alguna manera tratar de resolver esta situación a futuro. Bueno, el Ministerio de Salud en este caso no es el responsable, ellos no son responsables de la dotación de insumos. Cada entidad es responsable de adquirirlos, pero sí estamos en conversaciones con la secretaria de nuestra de la producción para que de alguna manera ella trabaje con, como dijo Daisy, con el sector productor nacional para ver cómo se activa. No siempre tampoco hay una capacidad, insisto, nuestra empresa necesita una cantidad muy grande de insumos con entregas inmediatas y eso es difícil de cumplir, pero estamos en ello. Hasta la fecha, más allá de las dificultades, las hemos podido cumplir y esperamos continuar haciéndolo más allá de todos los problemas que tenemos. Con la dotación que prácticamente estaría por terminarse, ¿hasta cuándo contarían ustedes con este tipo de dotación para poder seguir sirviendo a la ciudadanía? Bueno, recuerde que estamos en estado de excepción, estamos iniciando un proceso de emergencia para los temas que nos estarían faltando. También hemos acudido a organizaciones como Fondo para Todos. Ellos se han comprometido, ya nos hicieron una primera donación de mascarillas que son de origen nacional. Son mascarillas muy cómodas, son mascarillas con 4 filtros, que realmente, además de la comodidad, nos brindan la seguridad. Esto nos va a nosotros permitirnos estar tranquilos por unas semanas, y hasta eso poder importar o encontrar un proveedor que nos entregue las máscaras de un solo uso, y con eso ya realmente vamos a estar bastante más tranquilos, porque esas máscaras tienen más o menos 8 meses, un año, y eso nos daría a nosotros una tranquilidad realmente importante. Yo insisto, recordemos que hay 3 medidas que no se pueden sacrificar, que es la mascarilla, el distanciamiento personal y la desinfección, no guantes, desinfección de manos. Si cumplimos esas 3, vamos a estar seguros, y esa es nuestro interés en esa medida. Los implementos que nos permiten, o los insumos que nos permiten cumplir con esos 3 propósitos, a nosotros realmente nos satisface enormemente. En este momento, como usted indica, estamos atravesando una crisis comercial en todo sentido y en todo ámbito, y en este caso nos está afectando también a las personas en la ciudad. ¿Qué llamado de atención les haría usted a todas las personas, ya que en lo posterior, mientras ustedes realizan la importación o realizan las compras, vamos a tener a las personas de Maceo dándonos el servicio? Bueno, primero vamos a tener, independientemente de cuál sea el comportamiento de la ciudadanía, tenemos la obligación de dotarles de implementos que les den seguridad y que resguarden su vida. Más allá de eso, la población
uno tiene que quedarse en casa en la medida de sus posibilidades. Hay unas medidas de restricción, hay un estado de excepción que hay que cumplirlo, hay unas disposiciones que salen desde la alcaldía, que lo único que pretenden es resguardar la vida de cada uno de los quiteños. Dos, si salimos tenemos que llevar mascarilla, tenemos que desinfectarnos permanentemente las manos, es lo único que nos salva. Si mañana o pasado vamos sin protección, el virus está en el ambiente o alguien que no tiene tose, simplemente adquirimos el virus y eso tiene un nivel de propagación bárbaro. Tres, esa mascarilla, esos guantes o esos implementos que usemos de ninguna manera pueden ser arrojados al espacio público. En este momento cada quiteño, cada persona que vive en esta ciudad debe presumirse como un portador, aunque sea asintomático del virus. No sabemos, seguramente usted no se ha hecho exámenes, Patricia tampoco, yo tampoco, y no sabemos si tenemos o no, si somos asintomáticas o no. Entonces, en esa medida, lo que debemos presumir es que lo somos y tratar nuestros residuos cual si fuésemos contagiadas, guardarlos en fundas cerradas. Antes que nada, destruir la mascarilla. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los minadores están abriendo las fundas, están sacando mascarillas, las están lavando, limpiando y vendiendo. Imagínense esa locura. Entonces debemos coger y al final de cada día destruir las mascarillas, destruir todos los implementos, guardarlos en fundas, sellarlos, guardarlos por 3 días en la casa, y luego solo al tercer día podemos depositarlos en los residuos sólidos en nuestras fundas. Evidentemente esa funda también tiene que estar bien sellada, y debemos como ciudadanos sacar las fundas en los horarios señalados. No es posible, ya no podemos utilizar las excusas de que salgo a trabajar a las 6 de la mañana, de que llego a las 11 de la noche, ya no hay. Estamos en las casas y este rato tenemos que estar pendientes de la hora en que pasa el recolector o sacarlos unos minutos, una hora antes, y la gente que tiene contenerización, sacarle el día. Los contenedores no están hechos para que todos los días saquemos la basura y pongamos lo que nos da la gana, no. El contenedor lo único que hace es evitar que el residuo esté en el espacio público, y en esa medida cada ciudadano tiene que sacar la basura el día en que pasa el recolector levantando la basura de los contenedores, no el día anterior, porque eso también genera problemas sanitarios. Economista, me llama la atención mucho lo que usted nos acaba de indicar, que los minadores están sacando las mascarillas, lavándolas y volviéndolas a vender. No sé si ante esta situación ustedes están tratando de realizar una campaña profunda para que la ciudadanía se entere de qué es lo que está pasando, porque el hecho de estar en una emergencia sanitaria implica atentar contra la vida y la seguridad del resto de ciudadanos a nivel nacional, y que los minadores estén realizando este tipo de actividades es terrible. Sí, por eso estamos permanentemente en medios solicitando a la población que destruyan las mascarillas previo a arrojarlas en los residuos sólidos para evitar este tipo de acciones, porque realmente este tipo de acciones, no sé si irresponsables, inconscientes, están o pueden realmente multiplicar las posibilidades de adquirir el virus. Y todavía no hemos llegado a la curva máxima. El alcalde, como médico, conocedor de estos temas, estima que a fines de mayo. Esperemos que así sea, pero acciones como estas nos ponen en frecuente riesgo, incluso nos pueden poner en riesgo, una vez que se controle esto, a rebrotes, y en esa medida tenemos que ser conscientes, tenemos que insistir en esas recomendaciones como responsables del manejo de los residuos sólidos, para que la gente tome todas las precauciones que correspondan. Y es importante hacer un llamado a la ciudadanía, ¿no?, de saber dónde está comprando sus mascarillas, porque también sería un tema de responsabilidad propia de quien adquiere la mascarilla y también de las autoridades que realizan el control de quienes están expendiendo este tipo de producto. Así es, hay autoridades que salen de la competencia, o mejor dicho, que no somos nosotros, que tienen que hacer ese control, autoridades sanitarias que deben efectivamente mirar que las mascarillas que se estén fabricando sean las mascarillas que necesita la ciudadanía, que no se esté actuando de manera inescrupulosa, inconsciente, ya casi criminal, para ver que encuentran en la calle botadas, porque también, si ustedes circulan en el espacio público, encontrarán especialmente alrededor de los
hospitales, un montón de mascarillas, guantes arrojados seguramente por la población que va a ver a sus familiares o que entró a hospitalizarse, y es incomprensible eso. Entonces vienen los señores minadores, los recogen y empiezan a vender. Entonces hay que tener un control, las autoridades competentes tienen que tener un control fuerte respecto de la calidad y realmente de en qué condiciones se venden o revenden esas mascarillas. No hay posibilidad de reventa. Claro que también hay que tener en cuenta que un cambio diario de mascarillas significa una erogación económica fuerte. En condiciones normales una mascarilla de estos costaban, no sé, pues 10, 15 centavos. Este rato cuesta más de $1. Las mascarillas que las conseguíamos en 50 centavos cuestan 4 o 5 dólares. Imagínense el costo del recambio diario. Tenemos que ser imaginativos para saber cómo nos cubrimos de manera segura nuestra boca, nuestra nariz, para no exponernos al virus. También es un tema que, insisto, debe ser controlado por el gobierno nacional para que les posibilite a la población realmente acceder a este tipo de implementos y poder cuidar nuestra salud. Economista, antes de que concluyamos con nuestra entrevista, me gustaría conocer qué tipo de servicios está realizando Emaceo en línea y también el mensaje que usted da a la ciudad capital ante la emergencia sanitaria que se vive desde lo que representa Emaceo. Bueno, y nosotros tenemos abierto nuestro canal 1-800 Emaceo, tenemos la página web, tenemos una app a través de la cual se reciben denuncias. Yo insisto, quizá la manera más directa de que la población tome contacto con nosotros es Radio Pacha, y se ha convertido en el muro de los lamentos de los quiteños, y nosotros siempre estamos pendientes de las denuncias, de los requerimientos de la población para que puedan ser atendidas. ¿Qué servicios estamos brindando o mantenemos? Básicamente lo que es barrido, recolección, y lo que es desinfección, que tenemos la recolección de residuos voluminosos, hemos suspendido temporalmente también lo que es limpieza de ¿cómo se llama?, de quebradas, lo que son eventos. Evidentemente no hay eventos, ramingas tenemos suspendidas. Entonces, las actividades nuestras están concentradas en aquellos temas que nos permitan ayudar al control de esta pandemia. Muy bien, agradecemos la participación de Yolanda Gaete, gerenta general de Emaceo, a quien le deseamos éxitos en todas las funciones que realizan y pues que se cuide mucho, ¿no? Porque la pandemia continúa aquí en nuestro país y en el Distrito Metropolitano. Gracias. Solo quiero también finalizar esto agradeciendo a la población de Quito, porque creo que por primera vez visualiza a nuestros trabajadores y les ha honrado con el nombre de Soldados Azules. Eso significa que la empresa es visible y sobre todo los trabajadores que hacen un trabajo increíble, un trabajo valiente, un trabajo complicado, y para nosotros es una satisfacción enorme porque significa que estamos actuando bien más allá de las dificultades y que la población también se ha sensibilizado reconociendo que hay una población importante de obreros que hacen una tarea que tiene como propósito precautelar la salud también de los quiteños, más allá digamos, del rechazo que podía tener antes la tarea de recolección y limpieza. El que los visualicen, el que los aprecien, el que los reconozcan, para nosotros es un logro importantísimo. Y muchas gracias por ello.